con esta conferencia del día de hoy, el yo de la traición. Esta conferencia pues tiene por objetivo que nosotros comprendamos cómo está compuesto ese yo de la traición, cómo nosotros podemos trabajar ese yo de la traición y también pues vamos a estar conociendo cómo todos nuestros defectos psicológicos están estructurados a través de la traición, ¿sí? Pero para ello, pues en primer lugar vamos a definir, ¿no?, qué es la traición. Cuando nosotros hablamos de traición, pues estamos hablando de el incumplimiento o la adulteración de un pacto, algo que nosotros nos comprometemos a hacer, pero pues ya luego no lo hacemos, no lo cumplimos. Entonces ahí hay una traición, ¿sí? Hay traición, por ejemplo, en aquel novio que le dice a su novia que pues la va a querer, la va a respetar por siempre, ¿no? Y a los 3 meses eso se le olvida y ya se anda pues enamorando por allí de otra mujer, ¿no? O pues adulterando con esa persona. Hay traición cuando nosotros le decimos a una persona que la vamos a encontrar en un sitio a tal hora, ¿no? Y pues no llegamos o puede que lleguemos pero más tarde. Por eso hablamos de el incumplimiento, que es cuando no se da en absoluto aquello que nosotros prometimos, pero también la adulteración, que es cuando nosotros cambiamos los términos de ese pacto que hicimos, ¿sí? Ahí pues también hay un incumplimiento, hay una falla, ¿sí? Nosotros pues viendo esto nos vamos a dar cuenta que somos bastante traicioneros, porque cuántas veces no empeñamos nosotros la palabra, decimos que vamos a hacer tal o cual cosa, pero ya luego con una justificación, pues ya terminamos no haciéndolo, ¿no? O terminamos haciendo pues otra cosa. Y lo triste es que pues uno a veces lo ve como que pues eso no es nada, no pasa nada, no fue algo tan grave, ¿no? Como que yo le dije a tal persona que nos íbamos a reunir en tal sitio a las 3, pero entonces yo llego a las 4 o entonces no llego y uno dice, eso no es para tanto, ¿no? Pues cabe destacar que la traición es, digámosle así, pues el peor defecto en el sentido, y bueno, lo vamos a poder ver en el sentido de que incluso se encuentra en esa última infradimensión, ¿sí? En esa infradimensión que es la novena, que está pues allá abajito, encontramos lo que es la traición, porque allí deliberadamente uno se compromete, uno empeña su palabra, uno le hace una promesa a la otra persona y uno sabiendo que hizo esa promesa, entonces pues no la cumple, ¿no? Decide pues no cumplir con ese pacto, a sabiendas, ¿sí? Entonces lo vemos que está más para abajo incluso que la mentira. Entonces, pues sí, es el peor defecto. Y ya vamos a ver que todos nuestros defectos psicológicos pues han de pasar por allí, porque todos funcionan en base a lo que es esa estructura de la traición, ¿sí? Ya lo vamos a estar comprendiendo pues un poquito mejor en unos momentos. Bien, hablando entonces de lo que pues es el conocimiento, ¿sí? Conjuntamente con el objetivo trascendental de nuestra existencia. ¿Cuál entonces sería el pacto más importante? Lo primero es que cuando uno viene a esta manifestación, uno ya ha hecho un pacto, ¿sí? Porque uno viene aquí con un objetivo. Y el objetivo es el de autorrealizarse, el de hacer este curso, de lograr pues esta maestría. A eso nosotros venimos acá, ¿sí? Pero a la gran mayoría, y pues tampoco se nos obliga, se nos olvida ese objetivo, ¿no? Y pues pasamos existencia tras existencia, ciclo tras ciclo, nos dejamos fascinar por las cosas de la vida, de la personalidad, ¿sí? Son muy pocas las personas que luego de que se cree esa personalidad pues vuelven a escuchar el llamado de su conciencia y ahí se da de que perdemos todas las oportunidades para lograr ese objetivo o termina la persona renunciando a la rueda. Realmente son muy pocas las personas las que logran ese objetivo trascendental, ¿sí? Pero nosotros que estamos acá tenemos que saber que pues cuando uno llega al conocimiento, uno hace ese pacto o se compromete a trabajar interiormente, a trabajar con los 3 factores, cuéstele a uno lo que le cueste, para uno poder encarnar a ese Cristo interior,
que pues es el que viene, sabemos, a eliminar los yoes causa, a resucitar en sí mismo para que entonces se logre lo que es ese nacimiento segundo, logremos lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar con este obstáculo que es este defecto, este demonio de tres cabezas que es la traición, que de instante en instante nos va a estar instando para que nosotros abandonemos nuestro trabajo, para que nosotros alimentemos a los defectos psicológicos, para que nosotros no hagamos aquello que nos comprometimos a hacer en pos de la obra. Incluso nos va a estar instando, chuzando para que nosotros abandonemos definitivamente lo que es nuestra obra, ¿no? Entonces pues se va a la porra, como dicen en mi país, ese trabajo de cristificarnos o de autorrealizarnos, ¿no? Entonces ahí vemos que de instante en instante estamos incumpliendo nuestra palabra, estamos entonces traicionando ese pacto que nosotros hacemos con nuestro ser de pues cristificarnos, de lograr la autorrealización, ¿sí? Cuando pues hablamos de este tema de la traición, pues tenemos que referirnos también pues al drama cósmico, porque este tema de la traición tiene todo que ver con esa enseñanza que nos deja el Maestro Jesús en ese proceso en donde se le traiciona y es entonces crucificado y llevado a la cruz. Nosotros sabemos que pues el Maestro Jesús, o Yeshua Ben Pandira, que pues es su verdadero nombre, vino a llevar a cabo el drama cósmico, ¿sí? Y ese drama cósmico lo que nos viene es a enseñar lo que todo iniciado, ¿sí?, debe de vivir internamente para lograr lo que es la cristificación. El Maestro Jesús decía, pues yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y pues allí nos hablaba del Cristo, ¿no? De cómo nosotros tenemos que lograr esa cristificación para pues posteriormente lograr la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Pero su enseñanza radicaba en eso, ¿no? No era una enseñanza para que nosotros pues lo siguiéramos como se hace hoy actualmente en las iglesias, ¿no? Sino más bien para que nosotros supiéramos ese camino que debemos de recorrer para nosotros volvernos y convertirnos en Cristos, para nosotros encarnar esa fuerza crística, que ya pues hemos hablado de que el Cristo no es una persona, ni que el Maestro Jesús pues fue o ha sido el único Cristo. El Cristo es fuego, el Cristo es una fuerza que todos nosotros estamos llamados a encarnar. Sí, eso lo vimos pues incluso en la conferencia número 28, titulada El Cristo Universal e Individual. Entonces, pues en la vida del Maestro Jesús, todo, absolutamente todo lo que pasó tiene un significado oculto o esotérico relacionado con nuestro trabajo interior, con ese trabajo que se debe de hacer para cristificarse, ¿sí? Todo lo que él dijo, todo lo que hizo, incluso las personas que estuvieron a su alrededor, pues todo ello tiene un significado que ya lo hemos visto en diferentes conferencias, ¿sí? Una de las escenas icónicas en la vida del Maestro Jesús es cuando él llega al templo y encuentra que lo han vuelto un mercado. Y entonces allí toma un látigo y comienza pues a latiguear a todos, a sacar a todo el mundo de ese templo, ¿sí? Sabemos que pues el templo viene representando el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y esos mercaderes que comercian con las cosas sagradas, pues son nuestros defectos psicológicos. ¿Que comercian con qué? Bueno, con nuestra energía, ¿sí? Entonces, el Cristo, obviamente, que viene a hacer ese trabajo de sacar esos defectos de ese templo, de nosotros, de nuestro interior, acabar con el ego, hasta la sombra misma del ego, pues obviamente va a tener muchos enemigos. Obviamente los defectos psicológicos que se ven afectados pues van a pelear, van a ser enemigos de esta fuerza crística y pues van a llevarnos a obrar para que ese Cristo no se desarrolle. Ustedes veían que el Maestro Jesús pues tenía enemigos, ¿no? Tenían enemigos que estaban en contra de lo que él pues enseñaba, ¿sí? Veíamos que como enemigos estaban los sacerdotes, estaban los ancianos, también pues estaban los fariseos y los escribas, ¿sí? Pero así como
pasó en la vida del Maestro Jesús también ha de pasar en nuestro interior. Tenemos esos defectos que van a impedir que ese Cristo se desarrolle. Nosotros tenemos defectos sacerdotes, que son esos defectos que nos hacen repudiar el sexo, que no nos permiten ver que en el sexo se encuentra Dios, que allí se encuentran todas nuestras posibilidades para nosotros autorrealizarnos, que hay unos cuerpos que nosotros tenemos que crear, unos cuerpos internos, y que esto se va a hacer pues a través del sexo, ¿no? Entonces ahí también encontramos esos yoes célibes que nos van a generar todo ese repudio al sexo, todo ese hastío, todo ese desagrado hacia lo que viene siendo la pareja, para que entonces no podamos nosotros desarrollar ese Cristo, ¿sí? Tenemos nosotros también nuestros yoes ancianos. Esos yoes ancianos vienen representando esos buenos dueños de casa, ¿sí? Esas buenas personas, esos yoes buenos. Nosotros hemos visto y hemos hablado de cómo esa parte buena de nuestra psicología o esos yoes buenos son un gran obstáculo, porque lo que está bien no tiene que cambiarse. Si uno piensa que uno está correcto en su actuar y que no hay nada que cambiar, pues obviamente nosotros no vamos a obrar para cambiar pues aquello, no vamos a poder pues observar la perversidad detrás de nuestros actos, incluso aquellos que pueden parecer con muy buenas intenciones, ¿sí? Entonces ustedes ven que incluso hay personas que se les entregan el conocimiento y dicen, no, yo no necesito cambiar, eso lo necesita fulano de tal, no, yo no soy malo, yo soy una persona respetuosa, yo soy un ente productivo para la sociedad, ¿no? Yo de vez en cuando me doy mis traguitos, pero eso no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Yo soy una buena persona, ¿no? Entonces pues ahí quedó el trabajo. Y los escribas o fariseos pues vienen simbolizando en nosotros esos defectos intelectuales, esos yoes que pues uno recibe el conocimiento, lo vuelve una creencia, no lo practica y sabemos que viene con eso, con eso viene el fanatismo, viene la mitomanía, viene pues el estancamiento. Si no se practica pues obviamente no vamos nosotros a avanzar, no vamos nosotros a obrar para desarrollar ese Cristo, para poder encarnar esa fuerza crística, ¿sí? Entonces nos toca buscar o observar esos defectos que constantemente se van a estar manifestando para impedir que nosotros avancemos en torno a esta obra de cristificación, ¿sí? Pero bien, esos son los enemigos del Cristo, ¿no? Que impiden que se desarrollen. Ahora vamos a hablar de los tres traidores, aquellos que pues llevan el Cristo a morir en la cruz, ¿no? Que lo crucifican. Y vamos a ver que esto se da de instante en instante, ¿sí? Ese yo de la traición pues tiene tres cabezas. Y esas tres cabezas están relacionadas con tres personajes que nosotros hemos escuchado en la historia del Maestro Jesús: Judas, Pilatos y Caifás, ¿sí? Judas, que fue quien lo vendió por esas 30 monedas de plata; Pilatos, que fue quien se lavó las manos; y Caifás, que era quien estaba gestando pues absolutamente todo. Se lo vamos a desglosar un poquito mejor más adelante, ¿sí? Cada uno de estos personajes pues representa una de esas cabezas de la traición. Judas representa lo que es el deseo, Pilatos representa lo que es la mente, o es el demonio de la mente, Judas el demonio del deseo, y Caifás el demonio de la mala voluntad. Entonces ahora pues vamos a estar detallando cada uno de pues estos demonios y también pues aprendiendo cómo podemos trabajar, ¿sí? Cada una de esas cabezas. Bien, vamos a empezar entonces por Judas. Primero, hablando de ese personaje, o sea, de la persona de Judas a nivel histórico, hay que saber que Judas pues era el discípulo más adelantado del Maestro Jesús. Por eso el Maestro Jesús le confía, ¿sí? Y le pide que lleve a cabo esa misión, que es representar a aquel que lo traicionó, que es pues representar pues a ese deseo, ¿no? Para dejar pues esa enseñanza a través de ese drama cósmico, ¿sí?
Entonces, pues él en un principio era una tarea que pues obviamente no quería llevar a cabo, pero como era el discípulo más excelso, más adelantado, pues comprendió, ¿sí? El objetivo de aquella misión que tenía que trazar, ¿no? Y por eso lo hizo. Incluso, pues Judas como maestro, nosotros saliendo al astral podemos llamarlo y podemos pedirle una enseñanza pues con respecto a lo que es el deseo, ¿no? Y la muerte psicológica, ¿sí? Pero bien, eso es hablando del maestro Judas, de quién era en realidad. ¿Qué representó Judas? Bueno, el que traicionó a el maestro Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Ese discípulo que lo vende pues por esas 30 monedas. El 30 cabalísticamente pues viene representando lo que es el comercio, ¿sí? Este Judas como representante del deseo, pues allí encontramos nuestras tentaciones, las fascinaciones que nosotros tenemos con las cosas de la vida o de este mundo físico, ¿no? Que si el dinero, que si la fama, que si todos los placeres. Y el hecho de que él vendiera a Jesús por esas 30 monedas de plata, pues implica cómo nosotros comercializamos o cómo nosotros vendemos nuestra energía, nuestro fuego crístico por estos beneficios, ¿sí? Por estos placeres, por la fama, por el dinero y así por el estilo, ¿sí? Entonces ahí se ve que esto lo que quiere decir es cómo pues, nuestros deseos venden en el mundo físico al Cristo que viene siendo el fuego. Aquí pues estamos hablando de pues esa historia del Maestro Jesús, la enseñanza que nos deja, pero recuerden que todo esto nosotros lo vamos a encontrar en nuestro interior, porque ya sabemos que el Cristo no es una persona, sino más bien el Cristo es energía, el Cristo es pues un fuego, ¿no? El Cristo también pues es un ánimo, y allí dentro de nuestros deseos nosotros vamos a encontrar ese fuego. Por eso en una de las enseñanzas de Judas, pues él dice, dichoso el que ve en mí la luz de mi maestro. ¿Qué viene significando esto? Que dentro de cada uno de nuestros deseos allí se encuentra un fuego, que es un ánimo, que es una motivación. Entonces cuando nosotros complacemos al defecto psicológico, ¿qué estamos haciendo? Le estamos entregando más fuego, más energía, más ánimo. Y allí es donde se da la situación de que nosotros quedamos esclavizados por nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Ustedes ven una persona, por ejemplo, que tiene un vicio o una persona que no puede dejar de cometer tal o cual acción. Es una persona que ya está esclava de eso, por ejemplo, la pornografía. Personas que son adictas a la pornografía. ¿Por qué se da esto? Porque cada vez que nosotros tenemos pues ese deseo de ir a ver pornografía, vamos y vemos pornografía, entonces le estamos entregando todo ese fuego, todo ese ánimo, todo ese poder a ese defecto psicológico, que cada vez se va a hacer más gordito, más fuerte, cada vez nos va a dominar más, hasta tanto ya uno no tiene nada que hacer en contra de ese defecto psicológico. Y es por eso, porque le hemos dado todo ese fuego a ese defecto. ¿Cómo nosotros entonces logramos liberarnos, ¿sí? O liberar ese fuego que está pues atrapado allí, negándonos al deseo. Cada vez que uno se niega el deseo, lo primero es que uno está liberando ese fuego o energía que tiene ese defecto atrapado. Y lo segundo es que no se le está dando más, ¿sí? Entonces allí vamos recobrando esa energía que se la vamos dando pues a la conciencia y va recuperando uno lo que es la autonomía, se va haciendo uno dueño de la fuerza, se va haciendo uno dueño pues de la voluntad, ¿sí? Y va liberando lo que es esa materia, sí, esa materia pues que se necesita para luego nosotros hacer ese proceso de creación, ¿sí? Bien, hay que saber que pues el deseo o este Judas es el enemigo de la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, es el enemigo del nacer, del factor del nacimiento espiritual. ¿Por qué? Pues impide toda creación, ya que acaba con el fuego que uno necesita para nacer, ¿sí? A ver, ustedes saben ya cómo se da ese proceso
de los centros, cómo nuestros yoes mal utilizan nuestra energía, cómo luego se va y se saquea pues a ese centro sexual. Entonces luego cuando uno va a hacer la práctica no hay energía para subir, ¿no? Y están todos los centros pues allí trabajando con energía que pues no les pertenece, que no es propia para dicho centro, y pues nuestras aguas las podemos ver allí en el astral totalmente negras, ¿sí? Entonces, si uno durante el día está complaciendo los deseos, está dándole ese fuego a los defectos psicológicos, pues obviamente en la noche no va a haber materia prima para nosotros a través del suprasexo ir a crear esos cuerpos existenciales del ser. Es que ustedes se van a dar cuenta incluso que cuando uno se pasa todo el día identificado, pues en la noche no hay ningún anhelo, no hay ninguna potencia para ir a hacer la práctica. Contrario a que cuando uno durante el día está negándose a esos defectos, entonces está liberando fuego, está ahorrando también pues energía, pues allí uno ve cómo se da esa potencia sexual en torno a lo que es el anhelo de ser, ¿sí? El anhelo pues de ir a crearse internamente. ¿Cómo nosotros podemos entonces trabajar a ese Judas deseo? Pues ya lo decía, negándonos a los defectos psicológicos, negándonos a ir a cumplir, ¿no? Ese deseo que pues nos ha generado ese defecto psicológico, ¿sí? Y a medida que vayamos haciendo eso, pues entonces vamos recuperando el fuego que pues es el Cristo. Bien, vamos a ver entonces a la segunda cabeza, que es ese Pilatos o el demonio de la mente. Históricamente, Pilatos pues es el gobernador, ¿sí? De Roma, un gobernador romano de Judea, y pues a Pilatos, luego de que se apresa a Jesús, pues se lleva frente a Pilatos, y pues no encuentra ninguna culpa en Jesús, ninguna culpa. Sin embargo, pues él decide lavarse las manos y decide o permite que sea el pueblo de Israel el que decida si liberan a Jesús o si liberan a Barrabás, ¿sí? Y pues el pueblo de Israel muy diligentemente, ¿qué hizo? Bueno, pidió que se liberara a Barrabás y no a Jesús. Si esto lo traemos al trabajo esotérico, pues allí vamos nosotros a encontrar a nuestra mente con todas sus disculpas, con sus justificaciones, con sus evasivas, con sus escapatorias, ¿sí? Culpabilizando pues a los demás, y todo esto ¿para qué? Bueno, para que nosotros apoyemos el defecto, le demos la razón al defecto psicológico, lo dejemos actuar y sigamos entonces siendo pues los mismos, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos hacen o nos dicen algo que nos molesta y nosotros respondemos o actuamos de una manera ofensiva o de una manera, por ejemplo, agresiva, ¿dónde está Pilatos ahí? Cuando uno dice, no, es que yo actué con ira, sí, yo hice tal o cual cosa, pero fue el otro el que me provocó, ¿no? Entonces ahí uno ve cómo está culpabilizando a la otra persona, cómo uno está justificando esa acción. Es que como yo no me voy a comportar de tal manera, como yo no voy a ser, por ejemplo, celosa, si es que fulano de tal, pues es un coqueto con todo el mundo, ¿sí? Uno no se da cuenta que pues uno tiene que juzgar despiadadamente sus defectos psicológicos. Yo tengo que pues juzgar despiadadamente a ese yo de la ira, y de allí pues va a resultar la forma correcta en la cual yo tengo que actuar en determinado momento, ¿no? Tengo que trabajar pues a esos yoes de los celos, ¿no? Y así sucesivamente, y no entonces pues volcarme en la otra persona o culpar a la otra persona. Ustedes ven que incluso pues ese es un requisito para el proceso de muerte psicológica, observar al yo, juzgarse uno despiadadamente, no admitir ninguna disculpa, ninguna justificación, ninguna evasiva o escapatoria para el yo. Entonces ya luego pues viene la petición de muerte a la madre divina, ¿sí? Bien, otra cosa es también que pues aparte de que él se lava las manos, como eso no es culpa mía, pues pone el pueblo a elegir entre Jesús y Barrabás. El pueblo viene siendo nuestros defectos psicológicos, nuestro ego, ¿sí? Y Barrabás viene siendo como ese defecto que en ese momento quiere manifestarse, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros pues nos ponemos a buscar evasivas y justificaciones, es eso, ¿no? Es dándole a los defectos psicológicos pues ese chance de elegir, ¿no? De elegir si hacemos lo correcto, lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es pues estar muriendo, o si alimentamos al defecto psicológico. ¿Y qué va a decir el ego? Bueno, pues liberen a Barrabás, que alimenten entonces al defecto psicológico, ¿sí? Entonces eso nosotros tenemos que pues observarlo, ¿no? Todas esas justificaciones y evasivas que nosotros pues constantemente estamos dando, ¿no? Y específicamente cuando uno tiene pues el conocimiento, cuando uno sabe que es un defecto psicológico lo que se quiere pues allí manifestar, ¿no? Entonces pues ya uno adrede pues lo deja actuar, ¿no? Y le da la razón con estas justificaciones. El papel de la mente, como les decía, es el de juzgar a nuestros defectos, ¿sí? De enjuiciarlos a través de la reflexión. Sin embargo, pues la mente no cumple con ese trabajo. Cada vez que nosotros estamos dando una justificación, es acallando la conciencia, ¿sí? Porque, a ver, uno, por ejemplo, va por la calle y uno pasa por una tienda y ve un vestido así como que muy bonito. Y a uno le da como ese deseo de pues comprar ese vestido, uno siente como esa atracción, que ese vestido como que lo llama a uno, ¿sí? Y uno pues tiene su dinerito ahí, que es un dinerito para pagar el arriendo de la casa. Entonces ahí uno sabe que pues, eso es para pagar el arriendo de la casa y que hay que cumplir con esa responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Comienza la mente con las evasivas y justificaciones. Comienza uno a fantasear y a proyectar lo bonito que le va a quedar, cómo voy a impresionar a tal o cual persona. Comienza uno a decir, bueno, pues para la próxima, para el próximo mes se lo pago. Comienza uno a imaginarse, a inventar qué mentira o qué excusa le voy a dar yo entonces a esa persona, ¿no? Para poder tomar ese dinero, comprar ese vestido y pues no cumplir con la obligación, ¿sí? Y vamos a encontrar esto en todos los defectos. Que uno va a hacer una práctica de suprasexo, ¿no? Entonces ahí llega uno a la sobreexcitación y así mismo comienza la mente. No, es que esto es tan difícil de superar, de lograr, es que uno con tanto tiempo que lo ha hecho, no puede ser que uno pues ya deje de hacerlo en tan poco tiempo, o es que para la próxima entonces lo voy a hacer pues mucho mejor, ya no me voy a caer, es que sí, entonces lo voy a trabajar, ¿sí? Pero al fin, es que yo no puedo con esto, ¿no? Entonces ya en el que yo no puedo con esto, entonces ya se pasa la mala voluntad, que vamos a explicar en unos momenticos, y termina la persona pues fornicando, ¿no? Y así pues con absolutamente todo, ¿sí? Bien, este Pilatos entonces es el enemigo de la sabiduría. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros obtener sabiduría tenemos que morir, tenemos que practicar la muerte psicológica. Recordemos que la sabiduría está atrapada allí en esos defectos, ¿no? El proceso de obtener la sabiduría es eliminar a los defectos psicológicos. Entonces aquí nos damos cuenta que pues es el enemigo de ese factor que es la muerte psicológica. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar este Pilatos? Buscándonos despiadadamente y no admitiendo ninguna justificación ni ninguna evasiva, ¿sí? Y pues también logrando ese silencio interior para que podamos escuchar constantemente pues nuestra intuición, ¿sí? Recuerden que Pilatos es el demonio de la mente, y la mente siempre está pues opinando, la mente pues tiene sus razonamientos, tiene sus hipótesis, ¿no? Su forma de hacer las cosas o de ver las cosas. La manera de nosotros callar esta mente parlanchina pues es muriendo de instante en instante. Cuando uno está muriendo, está eliminando esos yoes, va liberando conciencia, ¿sí? Que nos va a guiar a esa forma correcta de ser y de actuar, logra ese silencio interior y pues siempre está comunicado con esa fuente de sabiduría a través de lo que es la intuición. Bien, vamos entonces a hablar de pues la tercera cabeza, ese tercer traidor, que es el demonio de la mala voluntad, conocido también como Caifás. Caifás históricamente pues era un sumo sacerdote.
Y este sumo sacerdote se vio amenazado en ese poderío que tenía por pues el maestro Jesús, ¿sí? Entonces este Caifás es el que orquesta absolutamente todo. Este Caifás es el que le paga a Judas las monedas de plata, las 30 monedas. Este Caifás es el que envenena la mente de Pilatos, y también es el que insta al pueblo a que elijan a Barrabás, que liberen a Barrabás y no al maestro Jesús, ¿sí? Porque pues él temía, ¿no?, al poder de pues el maestro Jesús, a que lo iba a desplazar. Internamente es lo mismo, ¿sí? Ese Caifás interno teme a que el Cristo nazca, a que se desarrolle, a que nazca, a que uno encarne esa fuerza. ¿Por qué? Porque Caifás es el dueño de nuestra voluntad, es el dueño de nuestro cuerpo, es el dueño de nuestras acciones, palabras y omisiones. Y recuerden que cuando el Cristo nace, pues el Cristo se apodera de todas esas funciones. Entonces el Cristo lo va a desplazar completamente. Entonces, ¿qué hace Caifás? Se arma toda esta trama para que ese Cristo nunca nazca, para no verse desplazado, ¿sí? Entonces ahí es donde uno puede ver cómo nosotros tenemos muy buena voluntad para aquellas cosas que son del ego, pero muy mala voluntad para las cosas de la conciencia, que son las que nos van a permitir pues dar nacimiento o encarnar esa fuerza crística, ¿sí? Entonces, a ver, uno, por ejemplo, para hacer una práctica, uno no tiene tiempo o está muy cansado o no resiste, ¿no? Uno se pone a hacer una práctica de meditación reflexiva y uno no puede durar haciendo esa práctica ni 15 minutos en un principio. Pero sin embargo, si se trata de que yo voy a salir y voy a irme a fiestar, ¿sí? O me voy a ir a un bar a bailar, pues uno se pasa ahí fácilmente la noche entera en eso. Entonces no es que no haya fuerza, no es que no haya energía, no, es que este Caifás está obrando precisamente para que uno continúe haciendo aquellas cosas del ego que le van a permitir a él seguir siendo pues dueño y señor de nosotros, ¿sí? Y pues nos genera esa mala voluntad para hacer las cosas de la conciencia, para hacer nuestras prácticas, nos va a generar pereza y hastío para lo que viene siendo el suprasexo, ¿sí? Para lo que es el sacrificio por la humanidad. Entonces uno tiene pereza para regar volantes, hasta para dar una conferencia, incluso hasta para escucharla. Uno a veces está escuchando una conferencia y se comienza pues a dormir, pero si es un video que uno está viendo, si es una película que uno está viendo, ¿sí? Ahí pues uno está bastante atento, ahí sí uno puede pues enfocar esa concentración. ¿Por qué? Porque pues es algo del ego, ¿sí? Ustedes ven que pues el primer defecto con el cual nosotros tenemos que enfrentarnos fuertemente acá es la pereza. Y fíjense que allí, pues en ese centro sexual que está relacionado con la pereza, se encuentra el átomo del anticristo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se genera una pereza y una malísima voluntad para nosotros obrar para las cosas de la conciencia, ¿sí? Y si no obramos para las cosas de la conciencia, pues obviamente si no practicamos, ese Cristo nunca se va a desarrollar, nunca lo vamos a poder encarnar. Por eso encontramos ahí el átomo del anticristo, ¿no? Que viene siendo pues este mismo Caifás, que nos da esa mala voluntad para todas las cosas de la conciencia y muy buena voluntad y mucho ánimo para las cosas del ego. Ustedes ven que una práctica de suprasexo, cuando la persona va a fornicar, pues ahí eso va brincando, riendo, muy feliz, ¿sí? Pero entonces ahí viene el hastío, la jartera, el aburrimiento, los problemas con la pareja, cuando se trata de la práctica del suprasexo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, este Caifás, pues es el enemigo de la verdad, ¿sí? Es el enemigo del Cristo, quiere impedir que nosotros pues hagamos esta obra del ser, como ya había dicho, y pues es enemigo del factor del sacrificio por la humanidad.
Recuerden que ese sacrificio por la humanidad que nos lleva a desgoistizarnos, que nos lleva a desarrollar pues el amor. Recordemos que el amor pues está en las obras, ¿no? Sacrificarse por la humanidad es obrar y entregar este conocimiento a las demás personas de la humanidad, ¿no? Que si uno tiene que salir a regar volantes, lo hace, que si uno tiene que foguearse, lo hace, que si tiene que dar conferencias, pues lo hace, que si tiene que ir a otro pueblo, pues entonces lo hace, ¿sí? Y bueno, ahí ven ustedes pues la mala voluntad que se genera. Uno preferiría, no sé, quedarse viendo una película a salir a dar introducciones, a entregarle el conocimiento a otras personas, ¿no? Uno tiene mucho tiempo libre y uno lo emplea en cosas ociosas y, por ejemplo, no sé, no decide foguearse, prepararse para entregar las conferencias y así por el estilo, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos trabajar a este Caifás? Pues haciendo sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando uno quiere hacer algo para la conciencia, uno va a notar la pesadez, uno va a notar el hastío, uno incluso va a sentir que le duele. Sí, uno va a sentir que le duele, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, no sé, yo esté como con mi teléfono y me toque dar una conferencia y, ay, tengo que dejar eso tan interesante que estoy viendo. Uno siente ese dolorcito, que es la presión que le monta el yo a uno, ¿sí? Pero ¿cómo uno vence eso? Haciendo lo que tiene que hacer. Comienza uno a eliminar todo aquello que se le está manifestando y aún con ese padecimiento, ¿no? Con ese dolor, esa presión que nos quiere montar el yo, pues uno hace lo que tiene que hacer. Esos son los sacrificios conscientes y los padecimientos voluntarios. Uno hace lo contrario a lo que el defecto quiere que uno haga. Y obviamente eso va a venir con una presión, ¿sí? Pero ahí es donde nosotros pues vamos a finalmente terminar rescatando ese fuego, no dejando que el defecto se manifieste, sino haciendo lo contrario a lo que el defecto quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Es que pues salir, por ejemplo, a regar volantes, ¿no? Entonces ahí comienza uno a sentir la incomodidad y comienza a sentir el hastío y viene uno quizás a buscar hasta justificaciones, no, es que yo tengo que hacer esto y no puedo entonces hacer lo otro. Bueno, uno observa eso, uno ve a ese Caifás obrando, comienza a morir a todo aquello que se le esté manifestando y sale hacer su sacrificio. Y cuando uno sale a hacer ese sacrificio, pues uno va a ver la fuerza que obviamente pues uno va a ganar, ¿no? Porque uno se fue en contra de ese defecto psicológico, uno le está quitando el fuego a ese defecto, le está quitando esa capacidad de obrar, de dominarnos, ¿sí? A esos defectos psicológicos. Bien, les decía ahorita que todos nuestros defectos pues están estructurados a través de lo que es la atracción. Todos, absolutamente todos. Lo primero que a uno se le manifiesta es un deseo. Eso es lo primero, ¿sí? Y en ese deseo, pues obviamente está el ánimo que pues nos va a llevar a justificar y también pues a orar, ¿sí? Ese deseo de comer cuando ya yo comí, no necesito más, ese deseo de yo ir a fornicar, sabiendo pues el valor de la energía, ese deseo de, por ejemplo, perder el tiempo o estar de ocioso, ese deseo de discutir, de chismear, de calumniar, ¿no? Lo primero que se manifiesta pues es un deseo. Luego pues viene, sube a la mente, porque es la mente donde nosotros le vamos a dar la razón a ese defecto, ¿sí? Donde vienen las evasivas, donde vienen las justificaciones y todo eso, ¿no? Donde se le da la razón al defecto para luego pasar entonces a la obra. Ya es cuando nos ponemos allí, manos a la obra para alimentar el defecto, ¿no? Ya allí pues terminamos fornicando pues en una práctica a voluntad, o terminamos pues de glotones, ¿no? Comiendo en sobremanera, o terminamos ofendiendo a una persona, ¿sí? Porque pues no observamos ese deseo, no observamos las justificaciones y bueno, ya luego entonces pasamos a lo que viene siendo pues la acción. Todos nuestros defectos, ustedes comienzan a autoobservarse y pues van a ver estos tres pasos. Primero el deseo,
luego la mente, donde terminamos de acallar la conciencia y luego entonces pasamos a obrar o a omitir, ¿sí? Porque pues están las palabras, obras y también las omisiones, que son las cosas que pues uno debería de hacer para la conciencia y simplemente pues no las hace, ¿sí? Bien, aquí nosotros vamos a ver pues algunas traiciones a la obra, algunas de ellas incluso catalogadas como alta traición, que pues nos pueden o pueden derivar en que uno termine siendo sacado, ¿no? Alejándose de lo que es el conocimiento, le pueden generar karmas de que en otras existencias pues uno no tenga derecho al conocimiento, porque pues uno traicionó a su ser, ¿no? Traicionó pues a su obra. Entonces vemos aquí que cuando nosotros mezclamos el conocimiento con cosas pseudoesotéricas, eso pues es una traición. Cuando uno mezcla, pues uno está adulterando. Veíamos ahorita pues que también en esa definición de traición encontrábamos el adulterio, que se hace pues a un pacto. Cuando uno mezcla el conocimiento con otra cosa, pues uno lo convierte en otra fuerza. Este pierde su revolución y más que un bien lo que viene es hacer un daño. Igual cuando nosotros pues le agregamos algo a los tres factores o le quitamos uno de esos tres factores también, ¿sí? Entonces eso se considera una traición. También cuando nosotros nos identificamos con las cosas del mundo y nos retiramos de la obra, terminamos abandonando nuestro trabajo pues esotérico, ¿sí? Nos identificamos con ¿qué? Con el dinero o con la fama, nos identificamos con los placeres, ¿sí? Se pierde ese sabor trabajo, ¿no? Y se aumenta ese sabor vida y terminamos entonces nosotros abandonando todo lo que hasta el momento pues se ha hecho, ¿no? Y nos vamos a vivir pues nuestra vida normal, ¿no? Una vida vegetativa, alimentando ahí los defectos psicológicos y bueno, siendo sometidos por esas leyes de retorno y recurrencia que son totalmente mecánicas, ¿sí? Entonces ahí es que se nos genera a nosotros ese karma, porque pues en esta existencia o en existencias pasadas, en el caso de muchas personas, tuvimos el conocimiento y pues no lo aprovechamos, no lo supimos valorar, ¿no? O terminamos pues abandonando nuestro trabajo. Otra traición, otra cosa que se cataloga como traición es cuando nosotros fornicamos de manera voluntaria. Porque, pues, a ver, sí es cierto que en ese proceso de trabajar esos yoes fornicarios y alcanzar la castidad, pues se van a dar algunas caídas, ¿sí? Pero caídas, ¿no? No es que uno vaya y se tire, que uno pues por no hacer lo que tiene que hacer, no trabajar los yoes, pues en las prácticas se deja llevar a esa sobreexcitación y ya luego entonces ahí, ¿no? Se tira y termina pues fornicando voluntariamente. Eso es pues una traición. Recuerden, o vamos a ver más adelante, cómo pues una persona que por ejemplo ha prendido el fuego, incluso ha condensado vértebras en su columna vertebral, cuando se dan esas caídas y esas fornicaciones voluntarias se bajan vértebras, ¿no? Se pierde, se devuelve uno, se atrasa en ese trabajo de creación. También pues se considera como traición, incluso pues alta traición, cuando teniendo la castidad se ha prendido el fuego, ya se está subiendo pues esa energía por ese canal medular central, que se le conoce como el nadichitra, pues se comete adulterio, ¿no? Entonces ahí se traiciona a la Madre Divina y pues a esa persona incluso se le quema lo que es el nadichitra, ese canal medular central, ¿no? Entonces ya no podría en esta existencia pues hacer la obra, ya la energía pues por ahí no podría subir, ¿sí? También pues traiciones a la obra, bueno, uno a veces hace negocios con la ley divina, ¿no? Se compromete a llevar tal o cual, desarrollar tal o cual sacrificio por la humanidad, entonces pues uno luego termina abandonando eso y no cumpliendo, ¿no? Y eso es algo pues peligroso, porque a veces uno negocia, por ejemplo, una enfermedad o alguna situación, entonces uno abandona ese trabajo, lo deja ahí pues a medio hacer y obviamente pues el karma lo va a alcanzar a uno, ¿sí? También, y esta pues es como la mayor traición que se le puede hacer a la obra y al Cristo,
es cuando nosotros escogemos el camino del nirvana y no el camino directo. ¿Sí? Entonces, a ver, nosotros comenzamos este trabajo, prendemos el fuego, regeneramos el físico, el vital, creamos el astral, el mental. Cuando creamos el causal, pues ahí se nos abre esa elección del camino entre el nirvana y el camino directo. Y el camino que nos lleva a encarnar el Cristo es el camino directo. ¿Sí? Entonces uno está a una decisión de que ese Cristo nazca. Pero entonces, ¿qué uno hace? Por falta de revolución, se puede decir que hasta por miedo en algunos casos, pues elegir ese camino del nirvana, porque allí se nos ofrecen muchas cosas bonitas, darnos o pagarnos ese dharma que hasta ese punto hemos nosotros generado, se nos ofrece pues ser hasta digámosle así, dioses en el universo, tener pues altos puestos así de majestades en el universo, ¿sí? Y pues una persona con poca revolución y viendo también lo que se le va a venir en esa segunda montaña, pues elige ese nirvana. Y entonces ahí traiciona a el Cristo, ¿no? Y pues con eso también pues se acaba esa posibilidad de lograr la autorrealización íntima de su ser. Porque como decía el Maestro Jesús, encarnando el Cristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie se va a autorrealizar si primero no se cristifica, si primero pues no encarna esa fuerza crística, ¿sí? Bueno, entonces ya con eso finalizamos esta conferencia. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a la misma. Y los dejamos con pues esta frase que ven acá, que si hay un pacto que no se cumple, hay traición. Lo importante pues de esta conferencia es que nosotros nos demos cuenta cómo de instante en instante estamos nosotros traicionando a nuestro Cristo. ¿Sí? Como si nosotros seguimos dándole ese fuego a nuestros defectos psicológicos, pues el Cristo nunca se va a desarrollar, nunca lo vamos a llegar a encarnar, ¿no? Entonces de instante en instante estamos incurriendo en esa traición, incluso a sabiendas. Muchas veces nosotros ya hemos observado un defecto y nos dejamos ganar por ese deseo y a sabiendas, ¿no? Y eso sería incluso actuando de forma infraconsciente. Va uno y alimenta el defecto, ¿sí? No es como que, ay, caí o me equivoqué, no, uno adrede, sabiendo que es un defecto, pues va y lo alimenta, ¿sí? Ahí la traición pues ya es peor. Bien.